técnica quirúrgica. Hoy vamos a hablar con referencia al manejo del paciente que fue intervenido quirúrgicamente. Hablamos del postoperatorio. Vamos a empezar con la definición de postoperatorio. Es el periodo que transcurre entre el final de una operación y la completa recuperación del paciente o la recuperación parcial del mismo con secuelas. Además, vamos a decir que existe una clasificación del postoperatorio y esta se divide en tres fases o tres periodos. El periodo inmediato, que también se lo denomina fase de recuperación inmediata o posanestésica. También algunos mencionan que inicia esta fase desde el momento en que el paciente fue extubado, si fue bajo una anestesia general. Posteriormente viene el periodo mediato. Debo hacer notar que el periodo inmediato también comprende entre las 12 a 72 horas después de haber sido intervenido quirúrgicamente. El periodo mediato, o también llamado fase de posoperatorio intermedio, este periodo corresponde a todo el tiempo que el paciente permanece internado en el centro hospitalario, ¿no? El paciente, en este caso, presenta una recuperación de la anestesia a la que fue sometido. Además, recupera en este periodo sus funciones y debe tener los mismos cuidados que en el periodo inmediato, esto con la finalidad de evitar complicaciones. Posteriormente viene el periodo o la fase tardía, también llamada, en este caso, fase de convalecencia. En este periodo, el paciente pasa a su domicilio. Obviamente, existe un tiempo determinado para realizar controles citándolo al paciente para los mismos. Se habla de un periodo no menor a un mes. También en este periodo podemos realizar el retiro de puntos. Se puede también administrar o indicar o suspender los medicamentos que se había indicado, y además el paciente en esta fase empieza su recuperación tanto en la actividad física como de sus funciones. Obviamente que es importante en esta fase citar al paciente en forma periódica. Habitualmente, cuando el paciente requiere curaciones más continuas, se lo puede citar en forma diaria o interdiaria. Una vez concluido el acto quirúrgico, lo que hacemos es indicar el traslado del paciente. Algo importante que debo recalcar acá es que el equipo quirúrgico no debe retirarse de quirófano mientras el paciente esté o permanezca dentro de quirófano. Una vez que se prepare su traslado, este deberá ser trasladado dependiendo de las condiciones del acto quirúrgico y de su condición del paciente. Como ven en la imagen, puede ser con monitoreo constante y con asistencia ventilatoria. O si el paciente fue intervenido en una cirugía menor, obviamente que será más sencillo el traslado.
Quiero también decirles como experiencia personal, ustedes saben bien que en esta etapa de aprendizaje ustedes tienen que adquirir habilidades. Voy a transmitirles lo que yo aprendí. Claro que esto depende de la escuela o de la formación que han tenido. Como ven en el cuadro lo he realizado para no omitir ninguno de estos datos que debemos anotar en la historia adecuadamente para que se cumpla al pie de la letra las indicaciones médicas en el posoperatorio inmediato. Ustedes saben bien que hay una historia clínica donde tenemos que completar. Obviamente que el paciente que fue intervenido quirúrgicamente tendrá la hoja del posoperatorio o el relato operatorio y además sus indicaciones médicas. Como ven ustedes, hay un orden para esto con la finalidad de no olvidarnos ninguno de estos. El control de signos vitales, dieta, posición, la medicación del paciente, el tratamiento sintomático, el tratamiento antibiótico, la hidratación parenteral, drenajes y sondas, estudios complementarios e interconsultas. Como ven, tenemos que seguir estos pasos. Como les decía, mucho dependerá de la escuela de formación de cada uno de ustedes para colocar el orden en que ustedes quieran, pero es conveniente no olvidarse ninguno de estos datos. Con referencia al control de signos vitales, ustedes verán que mucho depende del tipo de cirugía, de la magnitud de la cirugía y además de las condiciones en las que pueda salir el paciente de quirófano. Por lo general, hacemos una monitorización básica de los signos vitales. Si el caso fuese que el paciente fue intervenido en una cirugía mayor y sus condiciones generales no son muy buenas, obviamente que vamos a pedir una monitorización específica. En este caso, será en terapia intensiva bajo el cuidado del terapista. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de la presión venosa central, la presión arterial, gases en sangre, en fin. Verán ustedes que es mucho más complejo el manejo de este tipo de pacientes. A continuación tenemos que indicar la dieta. Pacientes que han sometido a cirugías mayores en el primer día postoperatorio o en el día operatorio se les indica nada por vía oral. Pero si la cirugía fue una cirugía mediana o menor, algunas veces ya empezamos a indicar la dieta. Y esta dieta puede ser dieta hídrica, dieta líquida, líquida completa, blanca blanda o una dieta general. Todo dependerá del acto quirúrgico al que fue sometido. También no olvidarnos de indicar en qué posición el paciente estará en sala. Ustedes verán que hay distintas posiciones en las cuales podemos indicar. Lo habitual es que el paciente esté en decúbito dorsal. También se puede indicar una posición Fowler o semi-Fowler. Ustedes verán que el paciente está casi semisentado, se diría así casi en un ángulo de 90 grados, y en la semi-Fowler en una posición de 45 grados. Esto dependerá de las condiciones o la cirugía a la que haya sido sometido el paciente. Por lo general, en esta posición, lo que pretende uno es mejorar la parte cardíaca y respiratoria en estas posiciones, ¿no? En cambio, en la de Trendelenburg, a veces se indica cuando el paciente ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas vasculares de los miembros inferiores. O una posición de Sims, o como decimos también, de cúbito lateral. A veces el paciente presenta vómitos constantes en el postoperatorio y lo que tratamos de evitar con esta posición es la broncoaspiración.
Con respecto a las posiciones también, hoy en día se pretende una deambulación precoz, esto con la finalidad de evitar complicaciones en los pacientes. Se dice que mientras más pronto el paciente empiece a deambular, será mucho mejor la evolución del paciente. Asimismo, tendremos que empezar una quimioterapia respiratoria temprana también, especialmente en los casos en los cuales ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas del tórax en los campos pulmonares, con la finalidad de evitar complicaciones. Y en los pacientes de mayor edad se indica también, como ven ustedes, el vendaje de miembros inferiores, esto con la finalidad de evitar las tromboflebitis, en este caso de miembros inferiores. Los cuidados generales, como ya habíamos visto, tenemos que seguir un orden, ¿no? Y hablamos de algunos pacientes requieren en el postoperatorio inmediato a veces la administración de oxígeno, ¿no? Lo cual será indicado si requiere o no. También hablaremos de los medicamentos. En este caso, como han visto en el gráfico, debemos empezar con los medicamentos que habitualmente toma el paciente, porque hay pacientes que, especialmente los pacientes añosos, son aquellos que toman medicación para la presión, problemas cardíacos, renales, en fin, diabéticos. Entonces no tendremos que omitir este paso, que es muy importante en las personas mayores. Posteriormente indicaremos el tratamiento sintomático, en este caso puede ser para aliviar el dolor, los vómitos, la acidez en el paciente, en fin. Y también indicaremos posteriormente la medicación con referencia a los antibióticos dependiendo del germen al cual tenemos que tratar. Luego vienen los líquidos parenterales. En los líquidos parenterales tendremos que administrar, por lo general, en cirugías mayores, los pacientes salen con nada por vía oral. En este caso, tendremos que hacer un plan de hidratación dependiendo de sus requerimientos basales y sus pérdidas. Pero a esto también vamos a añadir los sodio, potasio especialmente, ¿no? Eso vamos a hablar un poquito más en detalle más luego. Si fuese el paciente que tuvo una intervención quirúrgica menor o mediana, donde no se interfiere la vía oral, ustedes saben bien que la mejor vía de hidratación es la vía oral. Entonces, en este caso, no realizaremos un plan de hidratación, sino indicaremos probablemente solamente una solución para la administración de medicamentos. Y la hidratación se realizará por vía oral. Con referencia a las sondas, es importante el control de las sondas que fueron colocadas en el acto quirúrgico o previo al acto quirúrgico para controlar sus débitos, ¿no? En el caso de la sonda vesical, para nosotros es muy importante porque nos determinará el grado de hidratación y la función renal que pueda tener el paciente. La sonda nasogástrica muchas veces se colocan ya sea como paso previo a la cirugía o en el intraoperatorio para desfuncionalizar el tracto digestivo, ¿no? Entonces es importante este aspecto. Y acá tenemos que añadir tal vez otro que es con referencia a los drenajes. Debemos tener un control diario de los débitos de los drenajes. Como les decía, quiero detenerme un poquito en la parte de la hidratación parenteral que el paciente vaya a recibir en el acto operatorio. Es muy importante este paso porque a veces de nada sirve haber realizado un acto quirúrgico adecuado si no llevamos muy bien un balance hidroelectrolítico del plan de hidratación y del medio interno del paciente, ¿no? Por tanto, tendremos que saber
el requerimiento basal del paciente, las pérdidas que tuvo si es que hubiere, y además la administración de los electrolitos, en este caso los más importantes, el sodio, el potasio y el cloro, con sus requerimientos basales. Algo importante que quiero hacer notar es que el potasio, por lo general, la administración de este medicamento se lo realiza no en el día operatorio, sino en el posoperatorio, diríamos más o menos en el primer día posoperatorio. Esto porque tenemos que asegurarnos de una buena función renal en el paciente. Se habla de por lo menos que tenga en 24 horas por encima de 500 ml. Ahí estamos seguros de que vamos a poder administrar potasio, porque ustedes saben bien que el riñón es el primer lugar donde se excreta el potasio y por tanto tenemos que tener una buena función. Todo esto se hará a su requerimiento por kilo peso, tanto del sodio, del potasio. También, como les decía, debemos tener cuidado de los drenajes, las sondas y la herida operatoria. No olvidarse que para nosotros es muy importante el monitoreo de los drenajes, ¿no? Ya sean en cavidad abdominal, como ven, o en algunos casos en cirugía torácica hacemos drenajes pleurales. Entonces es importante para nosotros monitorizar los débitos, ¿no? Porque eso nos dará una idea, ya sea si se ha colocado en forma profiláctica o como o parte de un tratamiento, para determinar las conductas a seguir. Además de eso, en las heridas tenemos que tomar en cuenta el cuidado que debemos tener dependiendo si ha sido una herida limpia, una herida limpia contaminada, una herida contaminada o una herida sucia. En cada caso tendremos que estar atentos a las heridas y realizar las curaciones respectivas y su examen físico diario de las mismas. Continuando con las indicaciones, no debemos olvidarnos de solicitar, si es necesario, los estudios complementarios que se requieran. En este caso pueden ser laboratoriales, especialmente en pacientes que tienen mayor riesgo, como son, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes que tienen problemas renales, hepáticos, en fin, tenemos que solicitar o monitorizar laboratorialmente también día a día en este caso. Y otros estudios que también pueden ser necesarios a veces, pueden ser una placa radiográfica, especialmente en los pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica de la caja torácica, ¿no? Pueden ser estudios de tomografía, estudios ecográficos, en fin, todo lo que uno requiera. Me olvidaba decirles de que también es importante no olvidarnos de solicitar las interconsultas que sean necesarias en ese periodo si es que fuese necesario. En el postoperatorio inmediato, como les decía, es el tiempo en el cual el paciente permanece internado bajo cuidado médico en el hospital. Las indicaciones serán las mismas que en el postoperatorio inmediato y tendremos que hacer una evaluación diaria del paciente, dependiendo de las condiciones en que se encuentre. Y además de eso, no olviden que en la historia clínica también hay una hoja que dice evolución, y entonces se tendrá que realizar una evolución del paciente de su estado, ¿no? De las probables complicaciones que pueda haber, los signos vitales, en fin, todo el examen físico diario del paciente. En esta etapa, el paciente, aparte de recibir el tratamiento, por lo general debemos también
estar atentos ante cualquier complicación que pueda presentarse, porque de esa manera iremos resolviendo día a día si es que hubiere alguna complicación. Concluido este periodo, tenemos que valorar si el paciente está ya en condiciones de alta médica hospitalaria. Y para esto es importante que nosotros sigamos los pasos, como son, por ejemplo, los signos vitales. Deben estar dentro de parámetros normales para poder indicar el alta médica. También el paciente debe estar orientado en tiempo y espacio. Además, debe tener una buena tolerancia a la dieta indicada. Debe tener capacidad de orinar, capacidad de vestirse, capacidad de caminar. El dolor, si bien en un posoperatorio es normal que exista, debe ser leve o moderado, no presentar sangrado. Y en el momento de la alta médica, si es que se diera, debe estar acompañado el paciente para dirigirse a su domicilio. Y por último, son importantes dar instrucciones posoperatorias para que el paciente se maneje en su domicilio. Pero estas indicaciones también es importante hacer notar a los familiares, ¿no? O a los acompañantes para que ellos puedan colaborar en este cuidado que puedan tener. Dado ya encontrándose en condiciones de alta médica, se indica y se anota claramente en la historia clínica de las condiciones en las cuales el paciente se va a egresar y además de eso, las indicaciones médicas a las que se las indicó. En el posoperatorio tardío corresponde ya a este periodo cuando el paciente se encuentra ya en su domicilio. Obviamente que en este periodo todas las complicaciones que puedan derivar generalmente son inherentes, ya sea en forma directa o indirecta, al acto operatorio. De ahí que es importante citar al paciente, ya sea dependiendo de la necesidad, en forma diaria o interdiaria, ¿no? Tanto para realizar las curaciones, el examen físico, valorar en qué condición está, añadir o suspender medicaciones. Y esto deberá ser registrado en la historia clínica en cada revisión que se realice al paciente. Es importante también hablar de este tema que dice, ¿no? El arte médico es mantener animado al paciente mientras la naturaleza lo va curando. Por eso la gente quiere a los médicos que quieren a la gente. Antes de ser un médico, sé una buena persona. Esto habla de la calidad humana del médico tratante. Y esto, ustedes saben bien que es difícil adquirir dentro de la formación profesional. Esto muchas veces se trae de la casa, como dicen, de la familia, y son los padres los cuales nos transmiten esto de ser o de tener una calidad humana para el trato. Así que con esto me despido y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.